Esa, bueno. Es, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tulancingo en la cabina del periódico Ruta. Me da mucho gusto saludar. En Pachuca está el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallar, comentarista político. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches para ustedes y para el auditorio. En la Ciudad de México está José Ureña Velázquez. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Está en la Ciudad de México José Ureña. Y en Tulancingo se encuentra Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el día de hoy hay muchos temas que comentar, lo que ha ocurrido en las semanas recientes, pero hoy hubo una noticia que no podemos dejar pasar, que es el acuerdo al que llegó el gobierno de México con Iberdrola para adquirir 13 plantas de esta empresa satanizada durante casi 4 años desde Palacio Nacional. Pepe Ureña. Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, ha estado satanizada, pero finalmente los acuerdos son los acuerdos. Recordemos aquella frase de William Clinton, es la economía estúpido. Finalmente el pragmatismo se ha impuesto y le han llamado la segunda expropiación, un término realmente inadecuado. No puede hablarse de expropiación cuando se han entregado casi 108,000 millones de pesos, exactamente 5,943 millones de dólares. Cuando se ha convenido por 80% de esas 13 plantas, cuando ha sido la empresa la que dice, aquí están mis plantas, págame y ya me voy, y si quieren que colaboremos más adelante, estamos a sus órdenes. Con esto, la información que se dio, se llega a una generación de 55.5% por parte de la Comisión Federal de Electricidad, poco más del 50% de la energía eléctrica que requiere el país. Actualmente andaba o rondaba en 39.6%, siempre según con la información del gobierno. Pero, ¿de qué estamos hablando? De que en lugar de invertir y de generar más energía eléctrica, se está comprando ya instalación, ya a plantas instaladas que no generan mayor producción. Y para una economía en crecimiento siempre será necesaria mayor generación, proyectar a largo plazo, garantizar a las empresas que vienen a México que cuando lleguen en 3, 4, 5 y 10 años habrá un proyecto de disponibilidad eléctrica para que no tengan problemas de interrupción. En este momento hay cuellos de botella en muchos lugares, sobre todo en la parte norte. Hablemos de Monterrey, la zona industrial de Monterrey. Hablemos de la parte occidente del país.
Esa es la parte que se está descuidando mucho en este momento por parte del gobierno. Licenciado Sepúlveda, si mal no recuerdo, esta empresa tuvo mucho auge justamente en el gobierno preferido para las mañaneras del presidente panista Calderón, Felipe Calderón. Y hoy se concreta este acuerdo, más de 6,000 millones de dólares. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo ve usted? Pues vaya, yo sigo viendo un afán de jugar con los símbolos, tratar de vender esta idea de que la patria es el petróleo y la energía eléctrica y que bueno, estamos rescatando a la patria a través de esto. A mí me parece que es muy dudosa la utilidad y sobre todo estamos acostumbrados de que el presidente compra caro muchas cosas. Por ejemplo, bueno, pues el aterrizaje del Air Force One 1 en el AIFA, el paseo que le dieron en la Bestia y demás, nos salen muy, muy caras definitivamente. Entonces para mí, yo le veo más fondo de capricho que de utilidad. Habría que ver, no tenemos el dato correcto de cuál es el valor real y lógico, pues si pagaron a un precio elevado estas plantas que ya tenían tiempo funcionando, o sea, no son instalaciones nuevas ni nada por el estilo, pues Iberdrola lo que hizo fue un muy buen negocio, porque además, pues la desconfianza después de que los ha traído como lo ha traído en todas las mañaneras y demás, pues el librarse de este problema, pues les ha de resultar bastante cómodo. Yo creo que es otro capricho más. Se vuelve, Gerardo, una planta como nitrogenados que vendió justamente un empresario mexicano a Pemex y por el cual todavía está encarcelado el exdirector de Pemex, pero antes que eso, el día 12 de febrero del 2021, el presidente dijo que su propuesta de iniciativa preferente para la reforma de la industria eléctrica era un combate a los contratos entregados a empresas extranjeras corruptas, como Iberdrola. Y según el mandatario, esta empresa española se beneficia no solo de la venta de energía a la Comisión Federal de Electricidad, sino además de subsidios de parte del gobierno federal. ¿Cómo ves, Gerardo? Mira, es muy curioso toda esta trama porque pues, de acusar a la empresa de las peores prácticas, de repente pasan a ser parte de la gloria mexicana, ¿no? Aquí el tema es las formas que utilizaron para hacer. Yo comparto la opinión de que se quiere volver la bandera nacional y quiere ser el nuevo Lázaro Cárdenas y recuperando. Es una falsedad. La verdad es que están de un fideicomiso construido para crear infraestructura de México. ¿Qué es el Fonadín? El Fonadín. Van a pagar casi, como decía José Ureña, van a pagar casi 6,000 millones de dólares. Pero además este fideicomiso, en este puede intervenir el sector privado. Ya anunciaron que van a emitir bonos para que cualquier particular o gobierno que quiera invertir pueda invertir y van a generar una deuda a largo plazo a través de este fideicomiso para adquirir las plantas. Como sean las plantas, bueno, pues van a generar una mejoría en la distribución de la energía eléctrica del país. Pero fíjate, llama la atención, Iberdrola, por ejemplo, tiene plantas, tiene las plantas mixtas de producción de gas y de vapor, pero tiene otras eólicas en México, tiene 7 parques eólicos y 13 de ciclos combinados, y solamente el gobierno mexicano va a adquirir las plantas que tienen gas natural y vapor, no, y una eólica en Oaxaca. Sigue aferrado a su ideología, de su idiosincrasia de no utilizar las energías renovables como el sol y el aire,
y estamos metidos en la dinámica de consumir gas natural, fuentes de energía pues, como el agua, como el vapor, y sin embargo estas plantas pues, tienen un mayor resultado en la generación eléctrica, pero pues contaminan menos, pero igual contaminan, y lo óptimo es que el gobierno genere inversiones precisamente en las energías eólicas y solares para que sea cero emisiones y podamos realmente generar un bienestar para el futuro de las generaciones de México, ¿no? José Ureña, la certificación de Iberdrola no es un cambio en el rumbo de tanto crucificar a los conservadores y sobre todo a la iniciativa privada. No, al final de cuentas, insisto, es un asunto pragmático. Simple y sencillamente, Iberdrola, eso comenzó, recordemos, hace más o menos 2 años, cuando Iberdrola dijo, bueno, si me los van a expropiar y se les sancionó y todo lo demás, vamos a entrar en una negociación. Es la culminación de una negociación donde evidentemente México, la CFE específicamente o en concreto, recibe unas plantas que ya subrayamos, no son nuevas, pero que pueden ser útiles para que al final del sexenio, como se dijo, la generación de energía por parte de CFE sea del 65%. Hay un dato que queda subrayado en la voz presidencial. No esperan incremento en el consumo de electricidad de aquí a septiembre del 2024. Es decir, todo lo que resta del sexenio no habrá aumento en el consumo. ¿De qué estaríamos hablando? De estancamiento en la economía, del aparato productivo, de un aparato industrial que no requiere mayor suministro. Bueno, eso es lo que habría que ver, porque quizá, si ya mencioné antes que hay cuellos de botella en la parte norte del país, sobre todo en Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua, ¿qué significa? Que más adelante, si hay plantas nuevas, no tendrán la suficiente energía, pero también el gobierno debe tener el pulso, cuánto está atrayendo inversión y quizá él sepa que no está atrayendo. Por algo dirá o por algo habrá dicho hoy el presidente que tendremos el mismo consumo de aquí a septiembre del 2024. O sea, su último mes en el poder. Bueno, habrá que ver los términos finales de este convenio compraventa de las plantas. No nos vayamos a quedar como lo del INAMI, lo que ocurrió justamente con esta, pues yo le diría cárcel, porque finalmente estaban encerrados ahí los migrantes licenciados Sepúlveda, y hay un manto de corrupción terrible ahí. Y vaya, la conjunción de toda una serie de desatinos, malas decisiones, corrupción y esto es lo que hace que de manera casi unánime se lo está régimen de cortando. Estado, que fue el Estado el que lo... Precisamente por eso, porque partimos, en primer lugar, de una política migratoria supeditada a la conveniencia de Estados Unidos, de manera muy, muy abierta. Luego, la corrupción con la que se hace, la intervención del ejército, que será todo lo respetable que quieran, pero de esto no tiene ni maldita idea, no son áreas propias de su naturaleza y pues a partir de ahí se van juntando, se van toda una serie de culpas y viene a caer en esta arbitrariedad y luego pues con un manejo verdaderamente lamentable salga el presidente en primera instancia a echarle la culpa a los propios migrantes, híjole, la verdad sí está muy, muy complicada. Y al par de minutos, 3 minutos después, estaba carcajeándose ahí. Luego sale este personaje que realmente sí parece salido de la selva, el secretario de Gobernación, en donde
lo único que atina es echarle la culpa a Marcelo Ebrard al tiempo que, bueno, anuncia su candidatura y demás. Y bueno, es todo un personaje. Bueno, ya lo vimos hoy repartiendo muestras de orina en todo el ámbito local. Ya fue a orinar al INE para marcar su territorio, ¿no? O sea, mientras se maneja totalmente, ¿cómo se llama?, hostiles hacia esta cuestión, ahora que llega gente evidentemente vinculada con Morena, o sea, van a hacer una especie de toma de marcar territorio. Esto de que se comprometen a las elecciones limpias, la Secretaría de Gobernación, pues no era chamba del INE. Yo hasta donde sabía sí era, pero ahora resulta que ya es un tiempo compartido con Gobernación. Pues digo, sí está muy, muy complicado esto, ¿no? Por aquello de Manuel Bartlett también, ¿no? Sí, no, A bueno. ver, Gerardo, ¿y qué paralelismo hay entre Segalmex e INAMI? Son dos casos de corrupción. Pues sí, pero partimos de la teoría de que la corrupción es del pasado y en el presente no hay corrupción, hay distracción a lo mejor. Es escandaloso el tema de Segalmex. 13,000 millones. Sí, 15,000 millones. Y y del INAMI un contrato de 3,000 millones. Es impresionante. El tema es que entre tanta desacreditación y tanta dinámica que traen las cosas, se van diluyendo los mismos, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues, desarticulado, el fiscal de la República, que deberá ser imparcial, pues totalmente parcial, y bueno, pues se ve como es gente cercana al presidente, pues está gracioso que se hayan sustraído esas cantidades de dinero, ¿no? Entonces yo creo que no debemos quitarle el renglón de estos temas y exigir que se cumpla con la ley, que se haga una investigación seria e independiente y que se proceda contra que se tenga que proceder, porque pues esos sentimientos de impunidad generan que en otras áreas pues, se les haga fácil distraer los recursos públicos. No es posible que se parta de la teoría de que los corruptos estaban antes, que ahora ya no hay corruptos, ahora todos son bien portados y sus mamás los cuidan, ¿no? Entonces, o que se colaron en puestos públicos ahora en empresas. Acusan a los priistas, pues todos empezaron por el presidente para abajo, todos fueron priistas. Pues, ¿para qué le hacen al cuento, no? Pues es la misma gata. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes.
Licenciado Sepúlveda Fayad, Gerardo Rodríguez y José Ureña. El viernes pasado se designó ya a la presidenta consejera del INE después de tantos dimes y diretes. Finalmente la Cámara de Diputados insaculó, bueno, por tómbola rifó el cargo y cayó en manos de la señora Guadalupe Tadei Zavala. Pero ya no sabe uno si Sonora es de Tadei o Tadei son de Sonora. Resulta que más de 9 familiares del actual delegado del bienestar en el estado, que se llama el delegado, el delegado se llama, ya no tengo ese dato, bueno, pero es el delegado del bienestar en Sonora. Sus 3 hijos. Es hermano de esta señora, ¿no? Primo hermano. Primo hermano. Sus 3 hijos, Pablo, Ivana y Jorge, están en cargos directivos del gobierno federal. Por ejemplo, Pablo es el director de Litio, de la empresa Litio. Ivana es diputado local por Morena en Sonora. Y Jorge Carlos es director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas allá en Sonora. Y bueno, está la prima hermana, que es la presidenta del INE. Y luego sigue Luis Rogelio, que es sobrino, que es director en el Congreso sonorense. También de Jorge Francisco Piñeda, sobrino, director de nómina del Instituto de Becas en Sonora. Está León Fernando Piñeda, que también es sobrino, y el secretario en el Tribunal de Justicia Administrativa allá en Sonora. Y también está Luis Alonso Tadei, que es sobrino, que es director de proyectos del Instituto de la Juventud en Sonora. Y ya nomás para rematar, Álvaro Bracamonte Sierra es cuñado justamente, pero él es el secretario de gobierno de Sonora. Pepe, ¿cómo ves esta situación de Tadei, que además, con la visita hoy del secretario de Gobernación, tiene una señal específica? ¿Manda un mensaje? Bueno, siempre se criticó que se había seleccionado a personas que estaban perfiladas para presidir al INE, que tenían nexos con la 4T, con el gobierno federal y con Morena. Por supuesto que en este momento esos datos que das confirman lo que se dijo en su momento y que aportaron muchos medios y documentaron intentando influir para que eso no pasara. Pero bueno, pues ya llegó. El tema es que hoy va el secretario de Gobernación y habla de coordinación. ¿El gobierno tiene que coordinarse con el INE? Pues no sé para qué. Debe haber respeto absoluto como institución independiente, que es distinto a coordinarse. Esa es una parte. La otra es que Adán Augusto López también destacó que hubo un perfecto entendimiento y coordinación con el anterior presidente del instituto, con Lorenzo Córdoba, cuando se le criticaba un día en la mañanera y el día siguiente también en Palacio Nacional, cuando ya sabemos que está amenazado por el propio Adán Augusto López de que será investigado, tanto Lorenzo Córdoba
como Ciro Murayama. Entonces, están hablando de que hay coordinación, de que siempre se antepuso el interés de la nación para el trabajo del INE. Se antepuso el interés de la nación y por eso se persiguió con tanta ferocidad a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Bueno, pues si esa es la coordinación que va a haber en el próximo consejo, en el consejo que está estrenándose, pues estamos hablando de que no habrá coordinación, porque ya sabemos, no se habría modificado tanto el INE, no habría una iniciativa, primero una iniciativa rechazada para reformar la Constitución, ahora un plan B, y luego ahora en tercera instancia el plan C, que es haber llevado a Guadalupe Tadei a la presidencia del INE. O sea, no estamos hablando de una política clara, abiertamente respetuosa del INE. No hasta ahora. Licenciado Sepúlveda, y también ya salió en los medios que Guadalupe Tadei no es licenciada y que además presentó una cédula falsificada. Bueno, creo que ese es requisito de ingreso a la 4T. O sea, nadie que tenga papeles en regla puede entrar así nada más como así. Tiene que tener algo incorrecto. A mí, yo aplico un criterio básico, si ustedes quieren, pero, por ejemplo, la mejor prueba de que esta mujer no es una persona equilibrada y va a cumplir de manera correcta con su encargo es que se inscribió. Si fuera muy correcta, de guaje se inscribe. O sea, sabe a lo que se está exponiendo. Se prestaron a esta farsa de las calificaciones, estas que salieron en primer lugar, gente, la hermana de la secretaria del Trabajo, que en su vida tuvo que ver nada con lo electoral y demás, y fue la de mejor puntuación definitivamente. Pero además, si queda alguna duda, hay un testigo de cargo que es terrible, Andrés Manuel López Obrador. Él ya las reclamó como gente de él, ya las valoró, las exoneró de cualquier cuestión, o sea, y la defendió, o sea, la hizo suya. Entonces, vaya, a mí no me queda duda de qué lado va a batear la señora, evidentemente. Y perdón, como ciudadano, cuando el primer discurso que hace, toda titubeante y haciéndose bolas y eso, pues digo, le va a quedar muy grande el saco, definitivamente. Digo, ya el anterior presidente era un rockstar, o sea, ya posaba bien, estaba muy adelantado en esto. Y la imagen que da es una imagen muy chaparrita, muy bajita, muy mediocre. Gerardo, ¿está en riesgo entonces el INE de una intervención de parte del gobierno? Fíjate, yo creo que, bueno, esta mujer viene precedida de ser la vocal ejecutiva en el estado donde viene, en Sonora. Yo creo que tiene frente una gran responsabilidad por fortalecer la autonomía del INE y tomar acciones, como Norma Piña ha tomado acciones para dar legitimidad a la Corte, una acción directa. Podría ser que ella tenga la intención clara y precisa de actuar en base a la ley y como exintegrante de los órganos locales. Sin embargo, hay una intencionalidad del gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, por dejar claro que hay una subordinación a su función. De ir a verla inmediatamente, decir que van a coordinarse. Y las acciones que van a ir tomando, aunque están garantizando que la presidenta pues no vaya a ser del todo autónoma. Entonces yo creo que la nueva titular debe actuar con absoluta independencia y debe separar las cosas con mucha claridad para que sea y parezca
una presidenta adecuada para lo que viene, sobre todo porque vienen en juego muchas cosas para la democracia, para la estabilidad política y social del país, en la renovación de los congresos federales y de la Presidencia de la República y algunos congresos locales y presidencias municipales del país, que en caso que desvíen la ruta, se puede generar violencia y se pueden generar enconos difíciles de recuperar. Entonces yo espero que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por demostrar que es incondicional, ella tenga la habilidad para dejar claro que se mantiene con independencia y que así va a ser su trabajo en el INE. Ojalá por el bien del INE. Y es que al final del día no tienen mayoría ellos, ¿eh? La gente cercana a Morena no tiene mayoría, aún no tiene mayoría. Entonces, algunos proyectos que quieran presentar se les pueden caer en el seno, en el pleno del Consejo. Pepe, pero la administración de Lorenzo Córdoba dejó ahí una papa caliente, básicamente el turismo electoral. Más de 70,000 personas cambiaron su dirección al Estado de México en los últimos, creo que es 4 o 5 meses, y ya fueron detectados. Bueno, esto pasa elección tras elección. Es normal que eso intenten los partidos, y en este momento gran parte del operativo, se ha denunciado, lo encabeza el partido en el gobierno. Morena. ¿Perdón? Morena, claro. Ahora, hay un dato que me interesa subrayar que ha mencionado el licenciado Rodríguez, que es lo de la composición del Consejo General del INE. Ciertamente quedan 7 que estuvieron trabajando con Lorenzo Córdoba, que vieron y además fueron partícipes de la lucha que dio Lorenzo Córdoba para mantener la independencia del instituto. Recordemos que hubo un pronunciamiento firmado por los 11 consejeros en su momento, y que esto puede ser un acicate para los que llegan. O sea, no intentar imponer, no intentar doblegarse. Apostemos a que sea ese equipo que queda el que mantenga la autonomía, la independencia del instituto y que sea garante de la voluntad popular. Lo veremos, por supuesto, en las elecciones inminentes de Coahuila y del Estado de México. Será un ensayo de lo que venga para el 24, pero sí hay un dato muy, muy importante, un antecedente que dejó Lorenzo Córdoba. Más allá de que Lorenzo Córdoba también asumió un protagonismo. Recordemos que el primer presidente en aquel tiempo del IFE fue José Woldenberg, y él le dio mucha estatura al entonces IFE. Lorenzo Córdoba mantuvo la autonomía del INE. Yo creo que a él le debemos que se haya conservado la independencia y que en este momento, aún con 4 consejeros, varios de ellos filomorenistas, no tengan el control del organismo y nos den un halo de esperanza para el 2024. Podemos ver en el INE, licenciado Sepúlveda, un muro como el que puso la magistrada Piña desde la Suprema Corte de Justicia. Vaya, para mí hay un fenómeno que es muy común de personas que van recomendadas por un partido y que de pronto desempeñan la labor con la mayor autonomía. Yo le pongo el caso de la ex directora la ministra Ríos Farjat, por ejemplo, que a pesar de ser muy cercana al presidente, se ha mantenido con una autonomía bastante razonable en este sentido. No se nos olvide, ¿quién propuso a Jacqueline Pechard y a el maestro que está ahora en la Universidad de Guadalajara, hombre? A ver, Pepe, el de nosotros, el grupo Nosotros, bueno, eran propuestos por el PRI y se la jugaron bien, echando por delante el encargo y demás.
Yo, vaya, Uquibe Espadas, el consejero fue propuesto por Morena y el señor se ha desempeñado con una racionalidad importante. El cargo pesa a veces también vuelve loca a la gente, pregúntenle a Saldívar, ahora de traje y con tenis, haciendo papel de payaso, demostrando su lealtad para con la 4 Al ministro y Saldívar. su deslealtad otra vez para con la Corte. Cuando le preguntan de qué opina de los ataques que está sufriendo la presidenta de la Corte, y él dice que ha hecho un pacto para no hablar, que quién sabe cuánto, o sea, lo cual fue vergonzoso. Prueba de ello fue que la respuesta del público fue apabullante. No hubo un solo aplauso ni nada por el estilo, y nos acordó del otro clásico. Ya sé que no aplauden, como dijo Peña Nieto, en un entorno muy complicado que tenía. Entonces digo, sí hay una parte ahí. Yo no creo que esto lleve al naufragio del INE. Yo creo que es toda una estructura y demás. Sí es dañino porque a veces la 4T apunta solamente a lastimar, a tiznar, aunque en el fondo lo que les interesa más que nada es poner en duda, someter a discusión y con eso ya ganaron, ¿no? Como dice el dicho, lo que no tizna, no mancha, ¿o cómo es, Pepe? ¿Tú sabes esos Lo que dichos? no mancha, Lo, tiza. lo que, No mancha, tizna. lo que no mancha tizna y calumnia que algo quedará. Bueno, vamos al último corte y regresamos con ustedes ya para hablar del asunto del Instituto Nacional del INAMI de Migración, para ver el paralelismo que pudiera existir entre este hecho grave con lo que le ocurrió a Peña Nieto con Ayotzinapa, aunque son dos situaciones diferentes, pero sí marcaron definitivamente a cada administración. Regresamos.
Ya regresamos. No manejes de noche ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya regresamos. Gerardo, el paralelismo entre lo que ocurrió en Ciudad Juárez con los migrantes y lo que en su momento fue un escándalo también a nivel internacional, el caso de Ayotzinapa con el presidente periodista Enrique Peña Nieto. Mira, son de alguna forma circunstancias diferentes que el manejo... Pero sin mancha, ¿no? Una administración o no la Claro, mancha. claro, el manejo mismo, las circunstancias mismas, marcaron a esos gobiernos como parte de ser causantes directos y indirectamente de los hechos. En este caso, este hecho va a marcar al gobierno del presidente López Obrador. Ya la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador acusaba hoy abiertamente que era un crimen de Estado el que se había suscitado en ese algo insólito, ¿no? Pero así como él, el problema es que antes los que están ahora en el gobierno eran los que empujaban una serie de lógicas y de diatribas en contra del sistema para tomar bandera política. Hoy está en el gobierno y bueno, pues el karma los alcanzó y el manejo deficiente de este hecho, que pudiera ser un hecho de responsabilidad institucional de migración y de las gentes de la zona y de una política migratoria, el querer minimizar las cosas como todo lo han minimizado, pues se ha desbordado al grado tal, pues que ya se habla de que ha marcado a este gobierno y que se van a ir sucediendo cosas. ¿Por qué? Pues porque hay un interés por minimizar, por no señalar a los responsables verdaderos. Señalan como responsables al de la puerta, al que no abrió el candado, como si se mandaran solos, ¿no? Y fíjate algo muy curioso que hoy veía en un periódico nacional, que de las personas responsables en aquella región del Instituto Nacional de Migración, 6 están vinculadas, habían estado vinculadas en los centros de readaptación social. Entonces tienen otro tipo de políticas y de visiones diferentes de este tipo de actos en cuanto a motines dentro de los penales, a este motín. Yo lo que veo que este motín que empezó quemando colchones en la entrada de este lugar, pues es un lugar con condiciones insalubres, no ventilado, porque lo provocó la muerte el humo que se concentró al interior y no tuvo salida. Entonces habla de una deficiencia de construcción del espacio y de una poca atención. Entonces yo sí creo que hay una negligencia, pero no solamente de las partes de la policía que abre la puerta y de los de abajo. Hay unas responsabilidades institucionales que deben deslindarse por lo menos, ¿no? No omitirlas y no pasa nada, y esa actitud la que va a traer como consecuencia que quede marcado todo un gobierno en el futuro respecto a estos hechos lamentables, ¿no? Pepe Ureña, Ciudad Juárez y Ayotzinapa, ¿será un paralelismo o esta administración tiene tanto teflón que no lo daña nada? Más bien eso, que tiene mucho teflón, pero además se ha apoderado del discurso. Fíjate, tú mencionas Ayotzinapa, recordemos Ayotzinapa. Allá, ¿quién postuló al alcalde José Luis Abarca? Bueno, pues fue nada más y nada menos el actual presidente de la República. Él andaba en campaña, había sido dirigente del PRD, recibía financiamiento en su campaña de José Luis Abarca y fue él el que lo postuló. Inclusive el dirigente municipal de Iguala, el dirigente en el municipio de Iguala por parte del PRD renunció y protestó porque se sentía con plenos derechos para ser el candidato. Sin embargo, el actual presidente dijo, no, es fulano de tal. Pero ¿qué sucedió después? Al momento que el tema saltó a nivel nacional, se llevó inclusive a la Cámara y ahí quienes gritaban, ¿quién fue? Bueno, gritaban los perredistas, pero además no los priistas en aquel momento, todavía con Peña Nieto en el poder, no fueron capaces de sacar las imágenes de quién postuló a José Luis Abarca, no fueron capaces de decir quién ordenó la detención de los normalistas, no fueron capaces de quitarse el estigma y sin embargo
¿quién salió triunfante en aquel momento? El PRD. En este momento ya está dilucidado el tema con algo simple. Pues fueron ellos los que prendieron fuego a los colchones, ¿no? Bueno, Ciudad Juárez, sí. Ellos ya en Ciudad Juárez, ellos se mataron. Y insisto, es que la narrativa la han tomado y basta con decir, nosotros somos honestos, nosotros no somos incapaces, entonces ya se acabó el problema. Lo que antes los sí cargaban, vivían de explotar los errores del PRI y del PAN en el gobierno. Ahora ellos cometen los errores, pero además se los sacuden con una facilidad en la que no hay manera de que los atrapen. ¿Por qué? Porque la oposición ha sido incapaz de fincar responsabilidades políticas, que las hay en muchos casos, no es el primero, ha habido otros incidentes y sin embargo no pasa nada. ¿Qué hubiera sucedido? Estamos en una transmisión en Hidalgo, si Tlahuelilpan le explota a Enrique Peña Nieto, lo habrían explotado al máximo y sin embargo, ¿qué ha hecho este gobierno? Sacudirse el problema y ya, y en este momento los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez también se los quiere sacudir. No sé si al final lo consiga, porque sí quedará ahí la mancha, pero no con el tizne, utilizando la metáfora de hace rato, no con el tizne con el que se manchó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Licenciado Sepúlveda, sin embargo, esto que ocurrió en Ciudad Juárez tiene otra connotación porque son migrantes y porque vienen de otros países. Y ahí interviene ya incluso, ya intervino la ONU, ya vamos, se escala más el asunto. Vaya, para empezar, son migrantes, no son delincuentes ni son soldados derrotados en una guerra, para los cuales también hay un protocolo que no se puede violar para respetarles sus derechos humanos. Son simplemente migrantes. Los ponen en cárceles, porque esos no son refugios, no son albergues, son cárceles. Y hay una gran diferencia entre Ayotzinapa y esto. En Ayotzinapa son los criminales los que matan a los jóvenes. Aquí es el Estado. Los matan, no les dispararon, simplemente los dejaron encerrados mientras se incendiaba el interior. Es un delito de comisión por omisión 100%. O sea, yo creo que el gran error del gobierno de Enrique Peña fue haber dejado pasar esos 10 días en donde dijeron que era del fuero común, no quisieron intervenir y ahora estamos en algo que me recuerda mucho al juicio de García Luna. O sea, es el juicio, vaya, las acusaciones de quienes están detenidos ahora se basan en declaraciones de testigos protegidos. O sea, quienes perpetraron los homicidios demandaron que fueron torturados y como consecuencia de eso salen libres y ahora son testigos protegidos. ¿Qué tan creíble resulta esta cuestión? Acá tenemos videos para la molestia del gobierno federal, porque estaba muy enojado el secretario de Gobernación, porque habían filtrado el video donde se ve cómo está ardiendo y la puerta cerrada y los policías, algunos viendo y otros corriendo. Pero además acusó al gobierno de Sonora. Sí, cuando claro. Esos videos son de instalaciones federales, son del propio INAMI. Cuando le reclaman los dolientes, vaya, eso de ir a reclamar que permitiste que mi hijo o que mi padre muriera calcinado en una... peor que calcinado, porque con quemaduras de tal grado que han tenido una agonía muy larga. O sea, inmediatamente dice, a ti te manda Maru, ¿verdad? Ay, mijita, y le Maru, mi amor, le dijo. Violando todo su espacio íntimo y todo esto. Y luego la imagen de los niños que le están reclamando a López Obrador y llegan los siervos de la nación a callarlos, a la porra, no los dejan hablar. Caray, ese es nuestro
nuestro modelo de democracia y de gobierno, híjole, qué vergüenza. Y Gerardo, en todo esto ya salió el Superman para defender a la 4T, el padre Solalinde, ¿cómo ves? Primero debería de retirarse de ser padre para andar metido en actividades políticas que no tienen que ver nada con su ministerio. Y luego, bueno, pues... ¿Qué favor? ¿Mande? ¿Qué favor le está haciendo? No, hombre, pues además, pues una cosa es la declaración y montarse en la ola migrante, y otra cosa es tener efectividad. El padre Solalinde podrá ser nombrado supercomisionado interespacial de migrantes, pero va a estar sometido a la misma situación. El tema es que este gobierno alentó a las gentes sin documentos a acceder a México, cruzar México para ir a Estados Unidos. El gobierno americano le dice a México, pues ahora lo recibes en lo que resolvemos situación migratoria, y tiene un embudo en todo Ciudad Juárez, Tijuana y todos los lugares del cruce de frontera. Es la realidad. El padre Solalinde pues, es muy bueno para hacer declaraciones y salir en la prensa y asesorar al presidente, pero lo que se requiere es efectividad en cuanto a espacios dignos para que ellos puedan vivir y puedan tener alguna actividad que les permita sobrevivir en lo que esperan una respuesta de su gobierno, o darles facilidades para que regresen a sus países de origen, ¿no? Primero se les alentó caravanas de 12, 15 mil personas que entraron por Chiapas, y ahora el gobierno no sabe qué hacer con ellos porque los dejaron abandonados a su suerte, ¿no? Entonces yo creo que el padre Solalinde es más un tema de marketing, de declaración, que de efectividad, porque pues yo no le veo, porque no ha demostrado de dónde ni por dónde puede generar las condiciones de bienestar para estos migrantes, ¿no? Pero el padre Solalinde viene a corregirle la plana a este gobierno, ¿no, Pepe? No, mira, el padre Solalinde creó fama atendiendo a migrantes, pero es diferente darles comida, agua, hospedaje en su tránsito hacia Estados Unidos que resolver un problema mayúsculo, donde ya hay quizá millones, por lo menos cientos de miles de personas involucradas en el tránsito de Centroamérica, Cuba, Haití y otros lugares hacia Estados Unidos. Venezuela. El problema está rebasando a dos gobiernos, que son el mexicano y el estadounidense, pues por supuesto que una alma caritativa y sobre todo ideologizada como el padre Solalinde no lo va a resolver. Él cumple los estándares de la 4T, 90% lealtad y 10% de eficiencia, y eso tendrá que demostrar el 10%. No, él no va a resolver este problema, y este problema no lo va a resolver nadie. Ya se les fueron casi 5 años como espectadores, gente pasiva que no atendió, que no resolvió, y ahí están las consecuencias. Bien dice el licenciado Rodríguez, hay unos campamentos, yo los he visto en Tijuana, por ejemplo, son unos campamentos enormes, un hacinamiento terrible, que están generando muchos problemas para los municipios y para los estados fronterizos, porque no reciben recursos, no reciben atención, no hay quien atienda, quien aporte recursos suficientes para que esta gente tenga un mínimo de dignidad en su tránsito a Estados Unidos. De otra parte, también ellos han contribuido, sus migrantes han contribuido porque en la desesperación acaso, o tal vez porque su origen es otro, generan también muchos conflictos para las sociedades, inseguridad, insalubridad y también muchas enfermedades que en este momento están atacando a la población, a las poblaciones fronterizas. No creo que sea la solución el padre Solalinde, no lo veo por ahí, y subrayo, ya es un asunto que rebasó a los gobiernos de México y de Estados Unidos. Licenciado Sepúlveda, le toca cerrar el programa. Entonces, ¿qué perspectivas hay para los migrantes? ¿Y será un problema que no tenga solución? ¿Que inclusive va a transitar por sexenios? A ver, si por solución entendemos resolver
toda la problemática relacionada con esto, no. O sea, definitivamente. Sí se puede paliar y se puede paliar mucho. Yo creo que el menos apropiado para conducir esto es una persona que dice que ve en el presidente rasgos de santidad. O sea, vaya, con ese prejuicio, con esa manera de ver las cosas, digo, pues parece que ya se enamoró del presidente. Difícilmente puede cumplir con su parte. Sí hay que tomar decisiones de fondo, sí hay que invertirle, pero parece ser que este gobierno, pues lo único que le interesa es la compra de votos. Entonces estamos echando la casa por la ventana para asegurar votos y poniendo en riesgo la estabilidad del país. ¿Qué va a pasar después de la elección? ¿De qué vaya, y si ya acabamos con todos los fondos, fideicomisos, todo lo que había ya le dimos en la torre para manejar esto? Entonces, vaya, aquí parece ser que están apostando a la destrucción. No a un proyecto que vaya más allá del 24. Y el país, después del 24, va a seguir existiendo y va a requerir recursos y demás. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, el apoyo de los adultos mayores, que me parece un acto evidentemente de justicia, menos la estupidez de que sea universal, porque ese sí es una grosería. Que a todos los que tengan la edad se les dé automáticamente, yo creo que no. Pero para mucha gente es la vuelta a una buena vida digna y a la dignidad. Pero ¿de dónde le vamos a seguir pagando esto? Porque además está planteando que los aumentos de manera tal que, según establece la propia Constitución, no van a poderse bajar nunca. Entonces van a llegar al grado de que no va a haber con qué cumplir esa parte. Bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos como siempre. Gracias, licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallada, comentarista político. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias, José Ureña Velázquez, columnista político, como siempre. Un abrazo. Buenas noches, saludos a todos. Y gracias al licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, también analista. Gracias, Gerardo. Un gusto, un saludo a todos. Y ahora regresando de vacaciones, vemos cómo está la situación y entramos a otro programa, ¿les parece? Sí, cómo no. Sí, claro. Muy bien. Pues buenas noches a Gracias. todos. Felices vacaciones. Gracias, igualmente. Gracias. Vale, felices Pascuas. Gracias. Y gracias a mis compañeros Jorge Martínez en Pachuca, Gloria Prior en Tulancingo y Emanuel Silva y Celso García desde la cabina del periódico Ruta. Se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches. Ya estamos fuera. Gracias. Gracias. Y a ver si ahora, si después de pasando las vacaciones nos vemos a comer, ¿no, Pepe? En Pachuca.